Bien, pues ahora corresponde el turno a revisar el tema sobre cetodosis en carnívoros. Y este tema resulta especialmente importante porque este tipo de parasitismo se presenta en diferentes zonas y el patrón de géneros va a variar de acuerdo con la zona, de manera que hay algunos adaptados a ambientes rurales y ambientes urbanos y hay otros adaptados solamente a ambientes rurales, de tal manera que esto genera algún tipo de restricción. En el caso de los perros y los gatos, tenemos al menos tres géneros de cestodo. Tal vez el más importante resulta de Dipilidium caninum, sí que pues o sea, este se presenta casi en cualquier tipo de ambiente y con una elevada frecuencia. Le siguen en importancia el género Tenia, del cual tenemos varias especies. Una de ellas sería Tenia diatígena, que es para pasto de los perros. Estaría la Tenia diatígera o la Tenia teniformis, que corresponde a gatos. Está la Tenia ovis de perros, la Tenia pisiformis de perros, la Tenia multiceps de perros, y la Tenia multiceps serialis también de perros. ¿Sí? El tercer género que nos interesa es Echinococcus granulosus. Este género se presenta en el caso de los perros y tiene una distribución también bastante específica. ¿Sí? De tal manera que probablemente el cesto más común con el que vamos a estar batallando es Dipilidium caninum. Le siguen las tenias como la pisiformis o la tenia hidatígena. ¿Sí? En el caso queda restringido solamente a tenia hidatígena. Y en algunas zonas del país tenemos la presencia de tenia multiceps más raro, la tenia serialis. Y de la zona del Bajío hacia el norte podríamos encontrar a Echinococcus granulosus. Este problema parasitario lo tenemos que ver de una forma integral, ya que prácticamente todas las fases evolutivas de estos parásitos involucran el parasitismo a su vez en organismos que funcionan como hospederos intermediarios. De esta manera podemos encontrar, por ejemplo, que la tenia hidatígena utiliza a los borregos, a los cerdos y a los bovinos, particularmente a los ovinos, para desarrollar la fase evolutiva. Sí, esta fase corresponde a una fase de cisticerco que se asienta en la zona de la cavidad abdominal, particularmente casi en cualquiera de las vísceras de la cavidad abdominal. En el caso de la tenia hidatígena es bastante singular la situación porque los hospederos intermediarios son los roedores. ¿Sí? Esta fase desarrolla, este género desarrolla la fase de cisticerco y se ubica particularmente en el hígado, de manera que aquí hay que considerar el gato es un depredador regular de los roedores y esto facilita la transmisión de este parásito. En el caso de multiceps destacan particularmente los ovinos, aunque los caprinos también han sido reportados y se describe a los humanos como posibles hospederos intermediarios accidentales. Y la fase que se desarrolla en este caso es la fase de cenuro. Hay que recordar, es una fase que presenta, se dice, cientos de scolex en su composición. Y este particularmente lo hemos observado presente en el cerebro de los animales, ¿sí? Aunque hay casos de su presencia en el ojo. En el caso de Multiceps serialis es un poco más difícil de detectarlo. Su hospedero intermediario es el conejo, también desarrolla la fase de cianuro, solo que este se ubica en los tejidos que están enlazando las masas musculares, generando fases bastante grandes que hacen que los animales adopten un aspecto bastante singular. Para el caso de la Tenia ovis, los ovinos serían los hospederos intermediarios. Este es un céstodo que recién ingresó a nuestro país con importación de animales de algunas zonas del planeta. Y su fase evolutiva es la de cisticerco. ¿Sí? Este es un cisticerco, digamos que típico porque se asienta en músculo esquelético y puede haber una gran cantidad de ellos. En el caso de la Tenia pisiformis es bastante conocida. Sus hospederos intermediarios serían los conejos. Desarrolla la fase de cisticerco, que también es bastante especial, porque es un cisticerco que adopta una forma racimada en las zonas de asentamiento, que también corresponden con las cerosas de la cavidad abdominal. Tenemos el Echinococcus granulosus, en este caso tiene una gama bastante extensa de hospederos intermediarios entre los que destaca el ovino,
¿sí? Se ha detectado su presencia en el caso de los humanos en nuestro país. Y la fase que se desarrolla es la de quiste hidatídico. Es una fase que es bastante singular porque principalmente la encontramos en el hígado, pero pueden desarrollarse en diferentes zonas. Incluso aquí no está marcado, pero puede asentarse en la médula ósea, de manera que este puede ser un metasténodo que cause problemas de fracturas de huesos. Finalmente tenemos a Dipilidium caninum, que debería haberse puesto al principio por la frecuencia que tiene, que utiliza como hospederos intermediarios más importantes de la pulga del perro. Está descrito los piojos también de los perros, dentro de los que se desarrollan las fases de cistis cercoides, que serían los metasténodos más pequeños, ubicados en la cavidad hemocélica de estos insectos. Así que si hablamos de la cestodosis de los perros y los gatos, tendríamos que distribuirla como la dipilidiosis, que sería la más común, la teniosis y la equinococosis. De manera que si hablamos de lo que ocurre con los hospederos definitivos, pues hay que considerar que se trata de un parasitismo exitoso, ¿sí? Porque causan regularmente infecciones crónicas. En muchos de los casos no son visibles, sobre todo si los animales son bien alimentados, y eventualmente, por ejemplo, con el caso de Dipilidium, se pueden llegar a encontrar cientos de ejemplares presentes en el intestino y siguen un patrón bastante singular en el que el parásito reduce su dimensión si se encuentra en una condición muy numerosa, así que hay una relación inversamente proporcional entre el tamaño y el número de parásitos. Como señalé, el género más frecuente es Dipilidium, ¿sí? Al menos aquí en la zona de Cuautitlán Izcalli, hemos encontrado hasta el 60-70% de animales infectados, sin distinguir entre perros y gatos. O sea, esto es parejo porque pues, justamente las infestaciones por pulgas van a resultar sumamente comunes. Así que en el caso de las tenias, en zonas urbanas van a ser menos frecuentes, pero en zonas rurales puede elevarse esa frecuencia. Así que Echinococcus y tenia tiene una distribución más bien hacia ambientes rurales, dadas las necesidades que se tienen para poder completar el desarrollo. Y en el caso de Dipilidium, dado que las pulgas serían los hospederos intermediarios más comunes, la presentación va a ser la más elevada. Así que la transmisión de este tipo de parásitos adultos está relacionada con depredación o bien con el consumo de porciones del cuerpo de hospederos intermediarios que presentan las fases quísticas viables, ¿sí? De manera que se requiere una sola fase para dar origen a un parásito, y esto sería una situación cotidiana. Así que todo esto puede estar conectado otra vez con la forma en la que se alimentan los animales, de tal manera que en zonas urbanas, pues más bien los animales ya son alimentados con productos balanceados y tienen pocas oportunidades de acceder a porciones de cuerpos de vertebrados, de tal manera que esto limita el desarrollo de la teniosis, mientras que la dipilidiosis, dada la facilidad que se tiene por la presencia de las pulgas y la forma en la que los animales se deshacen de sus pulgas, que es la oportunidad para que se presenten. ¿Sí? De manera que tal vez solamente en el ciclo del Dipilidium caninum la condición medioambiental tenga gran importancia. ¿Por qué? Porque aquí los factores humedad, temperatura están sumamente relacionados con la probable evolución de las pulgas. De tal manera que si se suprime la humedad, esta va a ser muy importante para el desarrollo de las pulgas. Y cuando se presente el ciclo de lluvias, vamos a encontrar la mayor probabilidad para el desarrollo de las pulgas y, en consecuencia, el desarrollo de la dipilidiosis. De manera que es bien interesante, podemos encontrar animales muy jóvenes, de tan solo 6 semanas, que ya tienen dipilidio y lo presentan en grandes cantidades si la condición medioambiental es importante. Aquí también va a ser importante en la parte medioambiental la disponibilidad de alimento, ¿sí? De alimento para la pulga. Y si se acuerdan ustedes, el alimento de las larvas de pulga es la sangre que eliminan las formas adultas de la pulga, de tal manera que aquí entre el componente medioambiental está ligado también la parte de la limpieza, en la que en la medida que se deposita sangre o material orgánico
en las zonas en donde se crían las pulgas vamos a encontrar una mayor facilidad para que esto ocurra. Así que esto particularmente lo vamos a tratar cuando hablemos de pulgas en la unidad de artrópodos mucho más adelante. Así que el impacto que tienen las formas adultas de estos parásitos está conectado con la cuestión nutricional. Si los céstodos se nutren, son quimófagos y van a impactar en la condición nutricional, de manera que si el animal tiene una buena dieta, es bien alimentado, puede amortiguar el efecto de la cestodosis y esto puede hacer que se vuelva crónico y que al final de cuentas el que la pague es el dueño del animal, ya que el animal va a tener un mayor consumo de alimento y esto va a tener un costo más importante. Podemos señalar la posibilidad en el caso de formas adultas de céstodo, probablemente el único que tiene esta capacidad es el Dipilidium caninum y esto estaría conectado con que la gente que está conviviendo con perros que están infestados con Dipilidium y que tienen pulgas también infectadas con el cisticercoide de Dipilidium, se coman accidentalmente las pulgas y desarrollen el parasitismo. Y esto puede parecer una situación bastante excepcional, pero puede ser más común de lo que se cree. En el caso de las formas larvarias de los céstodos, pues tenemos que verlo integradamente. Causan las metacestodosis, en este caso serían tres variantes de metacestodosis, la cisticercosis, la cenurosis y la hidatidosis. En su mayoría se trata de condiciones que son crónicas. La gran mayoría son asintomáticas. ¿Sí? Y aquí no hay ninguna influencia respecto a la edad, por ejemplo. Van a involucrar a sus respectivos hospederos intermediarios y básicamente están reportados dos de ellos como una condición zoonótica. Uno de ellos es, como una condición que cause problemas agudas. Uno de ellos es la cenurosis. Esto es la forma larvaria de la Taenia multiceps multiceps. Causa un problema que impacta regularmente al cerebro y por lo general los animales que desarrollan esta metacestodosis se mueren. Esto puede aparecer de forma muy interesante, en forma de brote, matando a varios animales dentro de un rebaño. El segundo que tiene repercusión sería el caso del quiste hidatidico, que es un parásito que se desarrolla muy lentamente, pero que finalmente puede generar problemas. Y esto está identificado particularmente en el caso de los seres humanos. Sí, la hidatidosis en los hospederos intermedios regulares no tiene mucho impacto en razón de que los animales tienen un promedio de vida muy inferior al tiempo de desarrollo que debe de tener el quiste hidatidico. De manera que en los animales regularmente no llega a observarse mucho problema, mientras que en el humano que vive muchísimo más tiempo, el quiste logra desarrollarse de una forma bastante intensa y generar manifestaciones que eventualmente pueden ser mortales, ya que esto está relacionado con el desarrollo de hipersensibilidad general. ¿Sí? Esto es un choque anafiláctico que le puede provocar la muerte al individuo. ¿Sí? Así que, como ya lo señalamos, las metacestodosis generalmente son condiciones que evolucionan de forma crónica, ¿sí? La gran mayoría de las veces asintomática. Van a ser particularmente comunes, por ejemplo, las infestaciones producidas en los ovinos por la Taenia hidatígena, por la Taenia pisciformis en el caso de los conejos, y en términos generales no tienen mucha relevancia. Los hospedos intermediarios van a adquirir la infección consumiendo los huevos de la Taenia o los huevos de Dipilidium o los huevos del Echinococcus granulosus, de tal manera que van a desarrollar en su interior un metacéstodo que puede ser el cisticercoide, el cisticerco, el cenuro o el quiste hidatidico. ¿Sí? Así que ya señalamos, básicamente hay dos metacéstodos originarios de los perros que pueden ser zoonóticos. El primero de ellos, que no está muy identificado en México, es el cenuro cerebral, el cenuro de la Taenia multiceps, y el que sí está identificado, pero no muy caracterizado, es el quiste hidatidico, que es la forma larvaria del Echinococcus granulosus. ¿Sí? De esto sí hay algunos reportes,
pero dada la irregularidad con la que se hacen reportes de este tipo de zoonosis, no se sabe a ciencia cierta cómo está evolucionando. Así que, en términos generales, todos estos metacéstodos van a depender metabólicamente de sus hospederos, van a mermarlos de alguna manera en la condición nutricional, aunque esto no ha sido perfectamente estudiado. Sí, así que en esta diapositiva podemos observar las diferentes fases evolutivas de la pulga. En la parte superior izquierda está una fase adulta, que este es esencialmente un organismo hematófago, pero tiene una conexión con el desarrollo de sus estadios larvarios, y aquí podemos ver al menos 3 estadios larvarios de pulga, que tienen un aspecto bastante singular y que se alimentan con la sangre de la pulga. Aquí podemos ver estas estructuras alargadas, son heces de pulga, de manera que generalmente las heces de la pulga van a caer del cuerpo de los hospederos y sobre todo van a caer en la zona en donde se crían los diferentes estadios de la pulga. Así que ustedes pueden ver aquí fases de huevo. ¿Sí? Tenemos 3 estadios larvarios, se ven de un color oscuro, dado que se han alimentado de la materia fecal. Y el siguiente estadio que se desarrolla, que habría 3 estadios de larva, el siguiente estadio sería el estadio pupal, que no hay fotografía de él, pero que se desarrolla aquí en este mismo entorno, y en él ocurre la metamorfosis para dar origen a la forma adulta de la pulga. ¿Sí? ¿Qué hay dentro de las pulgas? Pues esta fase que observamos, que corresponde con un cisticercoide, es una fase que está invaginada y que simplemente está esperando que la pulga adulta sea ingerida por un hospedero definitivo para digerirlo, para liberar el cisticercoide y hacer que se produzca el desarrollo de una forma adulta del Dipilidium canino. Esta diapositiva correspondía con el ciclo biológico de una pulga en video, pero con este sistema no es factible pasar esos videos. Y aquí tenemos el entorno que estaría asociado con el desarrollo del Echinococcus granulosus o de las tenias. ¿Sí? Los hospederos intermediarios incluyen una gama bastante extensa de individuos en los que se desarrollan los cisticercos, los cenuros o los quistes hidratídicos, y que aquí esencialmente el perro contribuye generando contaminación al eliminar proglótidos grávidos que contienen miles de huevos, y los hospederos intermediarios van a desarrollar los diferentes tipos de metacéstodos, y después esto regresa hacia el perro en forma de porciones del cuerpo de los animales que contienen las formas larvarias que van a permitir el desarrollo de los gusanos adultos en su cuerpo. ¿Sí? Aquí vamos a ver a grandes rasgos aspectos morfológicos de los parásitos de los 3 géneros. En esta diapositiva observamos el Scolex de Dipilidium. Este es muy característico porque tiene la forma de un rombo. Sabemos que estos organismos tienen 4 ventosas constituyendo el Scolex, y esto que en este momento está invaginado corresponde con el rostelo. En el caso del rostelo de Dipilidium se caracteriza por tener hasta 6 anillos de ganchos. Es una estructura retráctil, aquí está retraída justamente, pero esto es lo que inserta el gusano y se adhiere mediante sus ventosas. Dipilidium tiene un patrón de morfología bastante singular, su estróbilo. A recordar, estróbilo es el cuerpo, el conjunto de proglótidos. ¿Sí? Así que los proglótidos de Dipilidium tienden a ser alargados y los describen como con forma de semilla de melón, ¿sí? O semilla de calabaza. Dentro podemos observar básicamente en los proglótidos de tipo maduro los testículos o los folículos testiculares. Se describe como la existencia de alrededor de unos 150 folículos testiculares, y en esta parte vamos a encontrar juegos dobles de órganos reproductores femeninos. ¿Sí? Aquí podemos ver el ovario, podemos ver el útero y podemos ver las zonas que corresponden con los receptáculos seminales que se abren en los poros genitales. De manera que en este cestodo sus proglótidos grávidos van a tener los 2 poros genitales que los hacen muy característicos. Y ya en los proglótidos grávidos lo que nosotros vamos a encontrar son pues la existencia en abundancia de estas estructuras que, así como las vemos, son denominadas cápsulas ovígeras, y estas cápsulas corresponden con paquetes de huevos. ¿Sí? Esto puede tener hasta 40 huevos,
y cada uno de los huevos corresponde con una fase infectante que va a dar origen a un cisticercoide en el desarrollo en las pulgas. Aquí vemos el cesto más pequeñito del perro, que es el Echinococcus granulosus. ¿Sí? Esto es un cesto compacto. Podemos observar su escólex armado, que esencialmente coincide con el escólex de una tenia, y la existencia de, en este caso, 3 proglótidos, uno inmaduro, uno maduro y uno grávido. ¿Sí? Entonces, estas cosas no miden más de 2 o 3 milímetros, son muy pequeñas, y en consecuencia los proglótidos grávidos también son muy pequeños. Aquí me puedo regresar un poco. En el caso de Dipylidium, el tamaño del gusano adulto puede fluctuar entre unos 15 y 80 centímetros. Y aquí podemos ver el aspecto macro de los equinococos. ¿Sí? Esto es un trozo de mucosa, y cada estructura alargada que vemos adherida a ella corresponde al cuerpo de una forma adulta del cesto. Este es el caso de las tenias. En el caso de las tenias, pues dado que existen al menos 4 especies de tenia en el perro y una en el gato, pues tenemos que hacer una descripción muy general. El escólex también es armado. Aquí podemos ver 3 de las 4 ventosas, la otra estaría en la porción posterior. Y esto es el rostelo. En el caso del rostelo de las tenias, es un rostelo con doble anillo de ganchos. Este doble anillo de ganchos tiene dimensiones muy características cada uno de los ganchos, y también tiene un número determinado que puede estar variando de acuerdo con la especie de tenia. El patrón morfológico de las tenias es bastante especial. Los segmentos que se encuentran cerca del cuello, que serán los proglótidos inmaduros, son más anchos que largos. Esto es, forman un rectángulo, pero ese rectángulo sería un rectángulo corto. ¿Sí? De tal manera que esto es muy característico. Los que se encuentran en la parte media del cuerpo, que serían los proglótidos maduros, tienen una forma básicamente cuadrada, son tan largos como anchos. De hecho, aquí se puede ver esta protuberancia que corresponde con el poro genital común. Y en el centro vamos a encontrar los proglótidos grávidos. Los proglótidos grávidos tienden a ser más largos que anchos, de manera que forman un rectángulo, pero es un rectángulo dispuesto longitudinalmente, y esto es lo que se desprende del cuerpo de los gusanos. Así que en esta fotografía podemos ver un estróbilo completo. Esta sería la zona inicial del cuerpo, y aquí vamos viendo cómo gradualmente se van engrosando los proglótidos hasta adoptar ya estas dimensiones. Así que en el caso de las tenias vamos a hablar de organismos que pueden llegar a medir varios metros y que permanecen largo tiempo en el cuerpo del hospedero. Aquí ustedes pueden ver una fotografía de un proglótido maduro, ¿sí? En el cual es característica la distribución que se presenta. ¿Sí? Ustedes pueden ver en esta región, sería el ovario, ¿sí? Está formado por 2 lobulaciones. En la parte central estaría el útero, ¿sí? Que es esta estructura alargada. ¿Sí? Aquí hacia la parte más posterior estaría la zona del otipo, que si ustedes se acuerdan, es la zona del aparato genital donde ocurre la fecundación de los huevos y el ensamblaje de los mismos. Y en la parte posterior, esta estructura alargada corresponde con la glándula pituitaria. Es una glándula que posee sustancias nutritivas que son depositadas en los huevos para después ser desplazados hacia el útero. En los extremos, estas zonas corresponden con los folículos testiculares. Aquí puede haber varios cientos de folículos testiculares. Hay algunas tenias que tienen hasta 400 de estos folículos testiculares. Estos folículos forman ductos que se anastomosan y que desembocan en un sistema que permite conducir los espermatozoides hacia el cirro, ¿sí? Que es una estructura copuladora. De hecho, aquí hay un buen detalle del cirro. Este es un órgano retráctil que lleva a cabo la fecundación y deposita los espermatozoides para que sean llevados hacia la zona del otipo para que ocurra esa fecundación y el ensamblaje de los huevos. De manera que este es un patrón muy característico de las tenias, que una vez que llevan a cabo el proceso de reproducción, tienden a depositar los huevos en el cuerpo del útero, que sería este eje longitudinal, y en la medida que se depositan se van formando proyecciones llamadas ramificaciones, y estas ramificaciones
se van a estar formando hasta que se satura por completo el proglótido, de tal manera que cuando el útero crece, prácticamente desaparecen todos los órganos genitales y esto puede llegar a contener decenas de miles de huevos. De manera que esto es interesante y es importante en el caso de las especies de tenia, que de acuerdo con la especie es el número de ramificaciones que se forman, de tal manera que esto puede ser utilizado con la finalidad de identificar una especie de tenia, cosa que pues regularmente no resulta demasiado útil si lo vemos en una perspectiva de la clínica. Aquí ustedes pueden ver el ano de un animal y la salida de proglótidos grávidos de Dipilidium que tienden a alejarse del cuerpo del animal y en la medida que ocurre la contracción de los proglótidos se van liberando cápsulas ovígeras y el proglótido grávido tiende a reducir su tamaño, a secarse y desaparece prácticamente. Aunque en muchos casos la gente describe el hallazgo cerca del cuerpo de los animales como de estructuras con forma de arroz, ¿sí? Bastante reducidas, compactas, más o menos sólidas, que corresponden con proglótidos que han liberado por completo sus cápsulas ovígeras. Así que aquí podemos ver algo interesante. El proglótido va saliendo y en esta zona se encuentra una pulga. ¿Sí? Claro, esta fase evolutiva de la pulga no tiene mucha importancia porque en realidad la que participa es la fase larvaria, que es la que se comería las cápsulas ovígeras de Dipilidium. Así que aquí se ve cómo va saliendo y cómo se alejan del cuerpo del animal los proglótidos. Entonces, vean ahora lo que les decía, los diferentes tipos de metacéstodos. El más sencillito de todos es el cisticercoide. Esta es una estructura microscópica que contiene un escólex invaginado en su interior, que una vez que el hospedero intermediario se lo come, esta estructura sale. Perdón, esta estructura, bueno, una vez que el hospedero definitivo se lo come, esta estructura sale y da origen a la fase adulta. ¿Sí? Los invertebrados contienen la fase de cisticercoide. Después podríamos citar la fase de cisticerco. De este existen varias modalidades, desde muy pequeñas hasta muy grandes, y la característica de ellos es que presentan dos membranas que los delimitan, la membrana externa regularmente, la forma del hospedero intermediario, ¿sí? Es una forma de encapsular al parásito, y en el interior podemos encontrar una membrana interna, que es parte del parásito, y la existencia de el Scolex invaginal. ¿Sí? Así que este Scolex tiene las mismas características que las del adulto, simplemente está proyectado sobre su propio eje invaginado y esta condición de invaginación impide que continúe con su desarrollo. De tal manera que los cisticercos son formas vesiculadas, ¿sí? Dentro vamos a encontrar líquido. Este líquido lo han tomado del cuerpo del hospedero y a este líquido se le llama laguna primitiva. Esta laguna primitiva contiene una gran cantidad de nutrientes que el metacéstodo obtiene del hospedero y como les decía, la dimensión puede ir desde medio centímetro hasta tal vez unos 8 o 10 centímetros, como en este caso, que es el cisticerco de la tenia hidatígena, ¿sí? Que es el que alcanza el desarrollo mayor. ¿Sí? Así que esto es el aspecto que ofrecen, por ejemplo, los cisticercos adheridos a las cerosas en la cavidad abdominal, ¿sí? O los que se encuentran integrados en el tejido muscular de los perros. Así que hay varios tipos, existiendo 5 especies de tenia. En el caso de los cenuros, pues hay dos tenias, la tenia multiceps y la tenia multiceps edialis, que serían las que se presentan en los perros. Y los cenuros también presentan una estructura de vesícula. ¿Sí? Esta estructura de vesícula tiene las dos paredes, una externa formada por el hospedero, una reacción inflamatoria, y una interna que corresponde ya a la composición del parásito. Estos también tienen la laguna primitiva, de tal manera que tienen el aspecto de vesículas y van a presentar en disposición de banda una gran cantidad de escólex, ¿sí? Que se acomodan en el interior. O sea, se describe que hay cientos de escólex, pues de los cenuros que hemos recolectado en nuestro país, yo puedo decir que tal vez sean 100, 120, 150
Scolex los que hemos logrado ver en tu interior. ¿Sí? Entonces aquí se ve el aspecto de un cenuro que ya fue, bueno, que se rompió, y se puede ver justamente estos Scolex, y aquí una observación microscópica de de esos mismos Scolex. En el caso de los quistes hidratídicos, pues ya la historia es diferente. ¿Por qué? Porque también se trata de formas vesiculares, solo que estas formas vesiculares crecen a un ritmo de 1 o 2 milímetros mensuales, de tal manera que sí, aquí hay una relación proporcional entre la edad del hospedero y el tamaño que puede alcanzar a desarrollar el quiste hidratídico, de manera que en esta fotografía, aquí es interesante, esto es una regla de madera de 30 centímetros, ¿sí? Y esto es un quiste hidratídico que tal vez alcance los 20 centímetros de diámetro. Como lo señalé, son vesículas, la membrana externa se hace más gruesa, se hace más sólida conforme pasa el tiempo, porque se trata de una estructura que trata de limitar el desarrollo del parásito, de contenerlo, y se convierte en un factor de riesgo de romperse. ¿Sí? Internamente tenemos la capa germinativa, que sería la lámina interna, ¿sí? Y esta capa germinativa se caracteriza justamente porque continuamente está formando escólex invaginados, de tal manera que dentro de la vesícula podríamos llegar a encontrar miles de escólex invaginados que se convertirían cada uno de ellos en un nuevo cesto. ¿Sí? De tal manera que esto son los elementos más característicos. Eventualmente podamos encontrar que las vesículas formen nuevas vesículas en su interior. Cuando se satura por completo la capa germinativa y se desprende, forma una nueva cápsula de incubación, de tal manera que puede haber varias de ellas. Lo común, si el quiste no ha crecido demasiado, es observar esta estructura. ¿Sí? Así que aquí tenemos una fotografía de un par de cisticercos. Estos corresponden con la fase larvaria de la tenia hidatígena, y se puede alcanzar a ver en esta y esta zona los escólex invaginados. ¿Sí? Entonces, así se ve en la cavidad abdominal. Aquí podemos ver un cisticerco y otros dos cisticercos. ¿Sí? Aquí tenemos otro cisticerco adherido a la cápsula del hígado. Aquí tenemos especímenes de los cisticercos de la tenia ovis que están integrados a masa muscular. ¿Sí? Este es el caso de un cenuro asentado en uno de los hemisferios cerebrales, en uno de los ovinos. Se asoma una parte del cenuro. En realidad, esto puede abarcar tal vez un 50-60% del hemisferio cerebral. De manera que esto es la causa de que los animales mueran cuando desarrollan la cenurosis. De hecho, aquí ya se extirpó el cenuro y se puede observar el espacio que quedó después de haber sido removido del cerebro. ¿Sí? Entonces, esto es la vesícula que se retiró. Y aquí está lo que les comentaba. Eh, Todos estos son formas de escólex que están adheridos a la cara interna del cenuro. ¿Sí? Entonces, bueno, esto era un caso de cenurosis. Lamentablemente este no se puede correr debido al sistema de presentación. ¿Sí? Pero se trata de animales que desarrollan signos neurológicos. De hecho, pues, son compatibles con la listeriosis. Los animales tienen un gran dolor de cabeza y adoptan comportamientos bastante singulares y finalmente mueren. ¿Sí? Estos ya son casos de hidatidosis. Esto es hidatidosis hepática. Cada una de estas estructuras corresponde con un quiste hidatídico, y también lo podemos encontrar en la parte de los pulmones. ¿Sí? Esto es un caso de hidatidosis cardíaca. Sí, es un quiste relativamente grande en el corazón que se obtuvo a nivel de rastro. Esto corresponde con un hígado, y cada una de estas depresiones corresponde al espacio que dejó el quiste hidatídico. Y esta fotografía que ya vimos previamente es un quiste hidatídico recuperado también de animales, y tiene una dimensión grande. ¿Sí? Estos son eh, imágenes radiográficas que corresponden con quistes hidatídicos en el hígado. ¿Sí? Y aquí la visión de pues ya algunas decenas de quistes hidatídicos en hígado, estos obtenidos a nivel de rastro. Esto es un caso de hidatidosis cerebral, ¿sí? Y esto sí puede resultar
un tanto increíble por la dimensión que tiene la vesícula y que pues corresponde todavía con un individuo vivo. ¿Sí? Aquí tenemos un caso de hidatidosis hepática, bastante, bastante desarrollado el quiste hidatídico. ¿Sí? El quiste hidatídico extirpado, que más o menos es de unos 12 centímetros de diámetro. Estos corresponden con casos de hidatidosis pulmonar, ¿sí? Que ocupa un espacio bastante importante en el pulmón del humano. ¿Sí? Esto es un corte histológico de la pared de un quiste hidatídico, y aquí está lo que hace un momento les comentaba. La capa externa regularmente se va engrosando. Aquí se puede ver cómo hay láminas que van superponiéndose en la pared que, eh, que se van haciendo cada vez más gruesas conforme pasa el tiempo. Y esto sería la capa germinativa, y podemos observar la presencia de varios scolex presentes en la superficie. ¿Sí? Esto es un caso de cenurosis cerebral, y todo esto es el espacio que ocupó originalmente el cenuro. ¿Sí? Entonces, estos son casos de cenurosis para el conejo. ¿Sí? Estos son los cenuros que se presentan entre los músculos y que hacen, no sé si tengo, no, hacen que el aspecto de estos animales sea muy singular, porque son protuberancias bastante marcadas que se proyectan incluso a través de la piel. ¿Sí? Así que aquí se puede ver no muy numerosa la cantidad de scolex que integran el seno. ¿Sí? Esta es una radiografía y tenemos el aspecto que ofrece un cenuro en uno de los hemisferios del cerebro, pues que deja un hueco bastante intenso. Esto sería un caso de cenurosis ocular. ¿Sí? Aquí se puede ver en el fondo del ojo, incluso se puede encontrar el número de scolex que presenta ese ojo. ¿Sí? Este es un caso de hidatidosis hepática, ¿sí? En el que todavía son estructuras quísticas de dimensiones reducidas. Esto es un caso de hidatidosis inducida en conejos, con la finalidad de realizar algunos experimentos, y pues se nota la gran cantidad de quistes hidatídicos que se desarrollaron. Esto es un caso de hidatidosis también. Hay una gran cantidad de estos quistes y hacen que cambie radicalmente el aspecto de la víscera. Esto es una fotografía obtenida durante una cirugía de un ser humano en el que le extirpan 4 quistes hidatídicos. De hecho, aquí es interesante no solo el tamaño que presentan estas masas, que ya generan un problema serio en la persona, que pueden asociarse al desarrollo de un choque anafiláctico, pero además puede observarse que en la superficie de los parásitos hay un sistema ya vascular. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Pues estos organismos inducen un estímulo muy importante que genera que el organismo establezca un sistema de vigilancia para tratar de detener su crecimiento y montar una respuesta inmune bastante violenta, que eventualmente se va a sesgar a el desarrollo de anafilaxia. Esta es una diapositiva que no va a funcionar como video porque el sistema no lo permite, pero la sustituimos con este esquema en el que se habla del ciclo biológico de Dipilidium. En el caso de Dipilidium, como lo señalamos, los perros y los gatos funcionan como hospederos definitivos, y ellos continuamente van a estar expulsando, dado que tienen la fase adulta, van a estar expulsando proglótidos grávidos. Esos proglótidos grávidos están llenos de cápsulas ovígeras. Cada cápsula ovígera tiene desde 4 hasta unos 30, 40 huevos. Cada huevo tiene su embrión hexacanto, y a partir de cada uno de estos huevos se van a originar fases evolutivas. Esto tiene que ser ingerido por la pulga. ¿Sí? Los estadios larvarios serían los indicados para ingerir las cápsulas ovígeras, de tal manera que cuando la larva de la pulga se come el huevo, del huevo emerge el embrión hexacanto. ¿Sí? Y este embrión hexacanto libre es una oncosfera. Esta oncosfera tiene la capacidad para atravesar la pared del tubo digestivo del insecto y viajar a su cavidad hemocélica. Hay que recordar, la cavidad hemocélica es todo lo que está en el interior del estadio larvario y del estadio adulto incluso, de tal manera que cuando la oncosfera migra, al cabo de algunos días empieza a transformarse en un cisticercoide, y este cisticercoide permanece enquistado en el cuerpo de la larva de pulga,
y se desarrolla en la pulga adulta, ¿sí? De tal manera que puede vivir mientras está en el interior del cuerpo de la pulga, y esta pulga deberá de ser consumida por el perro o el gato, y dado el sistema que utilizan para eliminar las pulgas los perros y los gatos, pues resulta fácil que la pulga sea ingerida o bien que se rompa y que se liberen los cisticercoides, de tal manera que cuando los cisticercoides son liberados, estos van a pasar al tubo digestivo, y el primer fenómeno que va a ocurrir con ellos es que se van a evaginar, es decir, el escólex que estaba invaginado en el cisticercoide va a evaginarse ya en el intestino y se va a fijar a la mucosa del intestino. El siguiente paso va a ser la estrobilación. Aquí hay que recordar, la estrobilación es el acto que se produce a partir del cuello del gusano, en el que se forman los nuevos proglótidos, de tal manera que esto puede llegar a crecer hasta 80 centímetros. Como se señaló previamente, el humano puede ser un hospedero definitivo, accidental de estos parásitos, de tal manera que si el humano accidentalmente consume pulgas del, del perro o del gato que estén contaminadas con los cisticercoides, puede desarrollar igualmente dipilidium, ¿sí? La cuestión aquí es que este fenómeno ocurre de forma esporádica y generalmente se asientan pocos gusanos adultos en el intestino del humano, ¿sí? Así que el humano igual va a empezar a pasar proglótidos grávidos con las heces y se puede restablecer el ciclo. De tal manera que mayormente el perro y el gato funcionan aquí como hospederos definitivos y van a estar eliminando cotidianamente los proglótidos grávidos. En el caso de los géneros Taenia y Echinococcus, las cosas son diferentes porque estos parásitos, estos dos géneros, utilizan organismos vertebrados como hospederos intermediarios, de tal manera que las formas adultas de la Taenia y del Echinococcus viven en el intestino delgado de sus hospederos definitivos y continuamente van a estar liberando proglótidos grávidos. ¿Sí? Estos proglótidos grávidos también son expulsados con las heces, tienen movilidad propia y van a liberar continuamente sus huevos, ¿sí? Igual que en Dipilidium, bueno, en este caso son eliminados individualmente y cada huevo contiene un embrión hexacanto en su interior, ¿sí? Ese embrión hexacanto o este huevo tiene que ser ingerido por un hospedero intermediario, y aquí ya hemos señalado, si se trata de la Taenia y de Atígera, los roedores son los hospederos intermediarios, pero si se trata de los conejos estaría la Taenia pisciformis, y así podemos encontrar que las diferentes especies de Taenia y Echinococcus granulosus utilizan a todos estos individuos como hospederos intermediarios, de manera que después de la ingestión del huevo se libera el embrión hexacanto, y aquí hay que recordar, ese embrión hexacanto recibe la denominación de oncosfera ya libre. Esa oncosfera va a migrar por el cuerpo de los hospederos, ¿sí? Y esto puede involucrar atravesar las paredes del tubo digestivo, viajar por la sangre, ¿sí? Y utilizar una serie de productos metabólicos que les permitan atravesar todos estos obstáculos para lograr a su localización definitiva, de tal manera que una vez que alcanzan su localización definitiva, van a comenzar el proceso de vesiculación hidrópica, y este proceso les permite convertirse en cisticercos, en cenuros o en quistecidatídicos, ¿sí? En el caso de los cisticercos podrían corresponder con Taenia hidatígera, con Taenia hidatígena, con Taenia pisciformis, con Taenia ovis, y en el caso de los cenuros correspondería con Taenia multiceps o Taenia multiceps serialis. En el caso del quiste hidatídico, pues esencialmente sería el cesto del género Echinococcus. De tal manera que al cabo de meses o de años, de acuerdo con el género, se desarrollan los diferentes tipos de metacéstodos, cisticercos, cenuros o quistes hidatídicos, que van a tener uno, cientos o miles de escólex invaginados, y que para continuar con su desarrollo requieren de ser ingeridos por el hospedero definitivo. De tal manera que cuando el hospedero definitivo se los come y estos están viables, el fenómeno que va a ocurrir aquí, primero que nada, es el fenómeno de evaginación. Esto es, si los escólex estaban invaginados, se van a evaginar,
y se van a asentar ya o a fijar en la mucosa del intestino del hospedero definitivo. El siguiente paso es la estrobilación. ¿Sí? Así que se calcula que más o menos tardan 12 semanas en estrobilar y alcanzar el desarrollo de formas adultas para instalarse ya perfectamente en el intestino delgado de su hospedero definitivo. ¿Sí? Así que esto es el fenómeno que ocurre con el ciclo biológico de Echinococcus y de Tenia. Y aquí simplemente hay que considerar este tipo de parásitos se alimentan de los nutrientes ya digeridos, de manera que son quimófagos. La quimofagia va a guardar una correlación contra la cantidad de parásitos que se presentan, pero además, al fijarse al intestino, generan algún nivel de irritación. Se sabe que algunos producen materiales metabólicos que esencialmente pueden provocar toxicidad. Pero en realidad esto no pasa a mayores y esto le permite a los gusanos sobrevivir largo tiempo en el cuerpo de sus hospederos definitivos, de tal manera que si hay un buen aporte de nutrientes, no sería muy visible esta situación y esto le da una tremenda ventaja a los gusanos para permanecer largo tiempo en su hospedero. En el caso de los metacestos, pues ya es una situación diferente porque estas fases crecen en los tejidos del hospedero y sencillamente pueden generar un desplazamiento de las células o del tejido que compone los órganos, de tal manera que van a ocupar el espacio que originalmente ocupaba un tejido funcional y esto sencillamente va en detrimento del hospedero. ¿Sí? Entonces, estos se supone que eran videos de los metacestos que no van a ser visibles, que más adelante podemos manejar. Entonces, se desarrollan los gusanos, comprimen los tejidos y generan problemas. Se ha encontrado, y esto lo vamos a profundizar con otro tema, que los metacéstodos poseen una serie de mecanismos que impiden, por ejemplo, que los factores de la respuesta inmune, por ejemplo, a nivel de los superóxidos, sean bloqueados. De manera que se ha encontrado que poseen los sistemas enzimáticos que degradan los sistemas de superoxidación, que serían buenos mecanismos de destrucción. Pero también han encontrado productos como la paramiosina, la teniastina y los polisacáridos sulfatados, que son productos que degradan los factores asociados a la inflamación. De manera que en tanto están vivos estos organismos, la respuesta inflamatoria no va a ser muy importante. Finalmente, se ha encontrado que este tipo de organismos poseen sistemas enzimáticos capaces de degradar anticuerpos, de tal manera que si se monta una respuesta a base de anticuerpos contra estos gusanos, los sistemas enzimáticos los degradan e incluso estos anticuerpos pueden funcionar como nutrientes para los metacéstodos. ¿Sí? De manera que estos factores pueden ser muy favorables para la persistencia del parasitismo. ¿Sí? En el caso del quiste hidratídico, lo señalaba hace un momento, parte de la respuesta inmune está ligada con la producción de anticuerpos tipo E, que están relacionados con problemas de anafilaxia sistémica o de anafilaxia local. De manera que estas IgE se fijan a células cebadas y basófilos, hacen que se degranulen y liberen aminas vasoactivas. Y estas aminas vasoactivas, una vez que se liberan, generan un proceso de vasodilatación periférica. Esto es un secuestro de sangre con vasoconstricción central. Esto es una contracción de la arteria pulmonar, por ejemplo, que reduce el aporte de sangre hacia los pulmones. De tal manera que se puede hablar de un proceso de inflamación a nivel periférico, ¿sí? Pero al bloquearse el flujo de sangre en los vasos grandes, no llega sangre y esto es lo que genera la ausencia de llegada de oxígeno a los tejidos y el acto de generarse un problema de asfixia. De manera que en la anafilaxia sistémica, si se llegan a romper los quistes hidratídicos, se activa este proceso y esto genera asfixia. Así que en los perros y los gatos es bastante raro que se llegue a detectar algún tipo de alteración si los animales tienen una buena condición nutricional. Esto si es lo contrario, sí podemos encontrar que los animales se adelgacen demasiado y realmente no llega a ser esto la causa de la muerte, pero sí de un adelgazamiento de los animales. Así que ya en la parte de diagnóstico de este proceso, pues podemos encontrar varias opciones
una de las comunes es el hallazgo de los proglótidos grávidos de los gusanos adultos. ¿Sí? Esto es, tanto las tenias como los dipilidiums eliminan los proglótidos que son bastante activos, ¿sí? Y pueden llegarse a encontrar en las heces de los animales. Esto es una condición que mucha gente identifica, ¿sí? Y que detecta la presencia de los proglótidos en la materia fecal, o bien los describe como estructuras que parecen arroces, un tanto sólidas porque ya se vaciaron y que utilizan como, bueno, que es lo que les llama su atención, ¿sí? Pero la otra situación que es importante es que eventualmente se puede detectar la presencia de las cápsulas ovígeras. Como lo señalé, las cápsulas contienen un número muy variable de huevos, son estructuras grandes. Este elemento que los rodea es de gran importancia para mantener la integridad del paquete de huevos, pero lamentablemente no se trata de algo que se detecte de forma cotidiana. O sea, no es una situación que en las técnicas de concentración por flotación ocurra con frecuencia. De manera que el hallazgo de los proglótidos sería el criterio más común, tanto con Dipylidium como con Tenia. ¿Sí? Este también era otro video, que si se puede más adelante lo vamos a revisar. En el caso de las tenias, pues eliminarían los proglótidos grávidos con el patrón regular que vimos, y en raras ocasiones también se llegan a eliminar los huevos. ¿Sí? Entonces esto, cuando se trata de un sistema de diagnóstico regular con técnicas de concentración por flotación regulares, es raro encontrar los huevos, pero esporádicamente se pueden presentar. ¿Sí? Entonces, en el caso del Echinococcus granulosus es difícil hacer la diferenciación pensando en el caso de huevos, y esto quedaría restringido a la observación de los proglótidos grávidos. Pero si se acuerdan, comentábamos, el tamaño total del gusano es de 2 o 3 milímetros, de tal manera que el proglótido grávido es de dimensiones muy reducidas. Así que es raro, y esto pues más bien se ha detectado cuando se hacen estudios de necropsia y se detectan estas infecciones abundantes, ¿sí? En el caso de los hospederos intermediarios, pues casi siempre la cuestión de la detección de los metacéstodos se hace después de sacrificar a los animales y de alguna manera hacer algún tipo de revisión en el cuerpo de estos. ¿Sí? En la parte de prevención y de control, que está enfocado especialmente a los parásitos del intestino de los perros, pues tal vez la principal preocupación sea Dipylidium, y aquí hay que considerar que se trata de un problema de dos parásitos asociados. Uno de ellos es la pulga, o sea, principalmente la pulga. ¿Qué hay que hacer en el caso de las pulgas? Hay que considerar que tiene un ciclo que involucra una fase parásita que está sobre los animales siempre, y otra serie de fases, los estadios de huevo, de larva y de pupa, que se encuentran en el ambiente, particularmente en los lugares donde los animales acostumbran descansar. Así que si pensamos en el caso de las formas adultas, pues tendremos que recurrir a diferentes familias de insecticidas que van a destruir a las fases adultas. Aquí la cuestión puede ir desde elementos muy conocidos como los organofosforados, o productos muy comerciales como los carbamatos, los piretroides, los nicotinoides y los fenilpirazoles, e incluso las isoxalinas, ¿sí? Que serían la última familia que surgió, que tienen buen efecto sobre las fases adultas. Pero también hay que pensar en lo que ocurre con las formas de huevo, de larva y de pupa. Así que aquí la condición importante sería enfocarse a la parte de limpieza. ¿Sí? O sea, si se hace una muy buena limpieza de estos ambientes, se puede eliminar bastante o cortar bastante fácilmente el ciclo. La cuestión aquí es, hay que hacerlo sobre el animal y hay que hacerlo en el ambiente en el que descansa el animal. Así que esta situación va a ser muy importante y se requiere de educar al propietario de los animales para hacerles entender de qué manera ellos pueden acelerar rápidamente la eliminación del problema, atacándolo sobre el animal y atacándolo sobre el ambiente. ¿Sí? Y de hecho existen algunos elementos complementarios, entre ellos estarían
productos, por ejemplo, que bloquean la síntesis de la quitina, ¿sí? ¿Qué importancia puede tener esto? Pues se encontró, por ejemplo, que en el caso del lufenurón, el producto bloquea el desarrollo de una espina que se desarrolla en los estadios larvarios dentro de los huevos. Si esa espina no se desarrolla, la larva no emerge del huevo y no nace y ya no puede continuar con su desarrollo, de tal manera que este lufenurón fue algo mal entendido, se vendió algún tiempo en el país, ya no lo venden, pero esto era un elemento que contribuía a bloquear el desarrollo del ciclo biológico de la pulga y si se complementaba con el tratamiento contra los adultos, podía eliminar perfectamente el problema. También están los productos retardadores del desarrollo, como el metoxipreno. Aquí esencialmente de lo que se trata es de impedir que los organismos maduren, de tal manera que si de los estadios larvarios no se forman pupas y de las pupas no se forman adultos, no va a poder la pulga completar su desarrollo y de esta manera las poblaciones que están fuera del hospedero van a ser controladas. En el caso de los géneros Taenia y Echinococcus, pues uno de los principales aspectos que hay que fomentar es que el perro sea desparasitado contra céstodos, cosa que no ocurre con frecuencia. Un aspecto favorable es que la industria farmacéutica está formulando muchos medicamentos que tienen mezclados productos antinematódicos con productos anticestódicos, de tal manera que esto hace que el animal reciba dosis de anticestódicos y esto corte la presencia de las formas adultas. Esta cuestión va a impedir que los perros adultos contaminen el entorno en el que se encuentran los hospederos intermediarios y de esta manera se puede cortar el ciclo al evitar el desarrollo de los metacéstodos en los hospederos intermediarios. Lamentablemente tenemos un problema y este problema pueden ser los perros callejeros que al no ser desparasitados o los perros ferales que al no ser desparasitados van a hacer que estos ciclos de transmisión continúen. En el caso de los hospederos intermediarios, sí se tiene un control sobre las canales a nivel de rastro, de tal manera que o se hace un decomiso de las vísceras o de las canales, o simplemente se retiran los metacéstodos de las vísceras de los animales y puede continuarse con su consumo. Sí, entonces, aquí uno de los graves problemas que se está acentuando con el manejo de las poblaciones de perros es que van a permanecer una gran cantidad de animales en las calles o en condición feral que van a permitir que continúe el desarrollo de la transmisión de este problema. Eh, en algunos casos, o sea, bueno, sencillamente desparasitando a los perros se podrá reducir la contaminación de las áreas en las que se alimentan y esto, sí, en algunas zonas del planeta hay una regulación perfecta acerca de la tenencia de perros, de la desparasitación de los perros, dado de que la economía de algunas de estas zonas depende de la comercialización de la carne o de las canales completas de los animales. Entonces aquí el gran problema es, en nuestro país tenemos muy pobre control sobre las poblaciones, tanto a nivel de ciudad como en medio rural, situación que puede llegarse a tornar hasta peligrosa en determinadas circunstancias, de tal manera que existe un proyecto, y ese proyecto está muy avanzado, que es para tratar de desarrollar una vacuna contra la Taenia solium, que no afecta en absoluto a los perros, pero la evolución que se tiene estudiando el genoma de las tenias ha permitido ya la existencia de productos que funcionan antigénicamente como vacuna para la prevención de las metacestodosis, de algunos de los metacestodos que producen problemas en los animales y que permitirían cortar el ciclo. ¿Sí? De manera que esto es algo que está en desarrollo. Y finalmente, la parte de tratamiento asociada con la cestodosis de perros y gatos, pues está basado en 3 moléculas, ¿sí? Tal vez la más utilizada en este momento es el praziquantel. En el caso del praziquantel hay varias presentaciones, ¿sí? Lo podemos encontrar en forma de suspensión, en forma de tabletas, e incluso ya hay una forma inyectable, incluso una forma tópica,
¿sí? Que funciona bastante bien. Está el Epsiprantel, que es una variante, y finalmente todavía persisten algunos productos comerciales elaborados a base de niclosamida. De tal manera que esta es la cuestión. Solo en un caso se ha intentado hacer terapéutica en metacetodosis y esto es el caso de la cenurosis de los borregos. ¿Sí? Se han desarrollado sistemas basados en utilizar dosis muy concentradas de praziquantel para tratar esta parasitosis en animales que son de alta estima. ¿Sí? De manera que, o sea, es costoso, eventualmente tiene un buen resultado y le permite salvar la vida a este tipo de animales. Fuera de eso, no se aplica ningún tipo de tratamiento para las otras metacestodosis. De manera que con esto concluimos el tema y pues hasta aquí nos quedamos.